no entendí absolutamente nada. Ay, sí, lo siento. Sí, tranquilo, estoy grabando. No se preocupen. Gracias por avisarme. Siempre me va a hacer lo mismo. Y eso se debe a que uno lee muy rápido o está pensando en otra cosa. La cosa es que uno suele no entender lo que lee. Y es por eso que eso hay que cambiarlo. Y aquí el párrafo como tal. Ya miren, el texto es el resultado de un conjunto de párrafos que se unen entre sí a través de distintos elementos. Aquí podemos ver el principio del, como para empezar a hacer un texto, que tiene que ser sí un enunciado. Después del enunciado pasamos a la oración. Después de la oración a los párrafos completos. Y cuando eso ya está listo, podemos decir que estamos formando un texto. ¿Y cómo podemos reconocer de qué se trata un párrafo? Aquí el tema, que es de qué o de quién se habla, y la idea principal, qué es lo que dice sobre aquello de lo que se habla. Súper enredado, pero haciendo el ejercicio se vuelve más fácil. Y ahora sí, los tipos de párrafos. Disculpen, voy muy rápido. No, ya se entiende. Ya, perfecto. Gracias. Ya, el primero es por ejemplificación, que básicamente se trata en que la idea principal está apoyada y reforzada por ejemplos. Bien, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Cuando dice, con el sufijo ismo se agrupan numerosos movimientos en Europa, antes de la Primera Guerra Mundial, como el futurismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, ultraísmo, creacionismo. Aquí lo que se trata es como poner ejemplos del sufijo ismo. Bueno, así se entiende. Aquí, comparación o contraste. Aquí se remarcan las semejanzas o diferencias de las ideas que se presentan en el párrafo, ya sea semejanzas, no sé, sobre personas, diferencias en los hechos, en los animales, cosas así. Y aquí está. Miren, usualmente los párrafos no aparecen así como tan literal, cuando dice, aquí dice una de las diferencias, y por aquí dice por el contrario. Siempre ahí se pueden identificar el tipo de párrafo por esas cosas. Después viene el encuadramiento o enumeración. Aquí es súper fácil identificarlos porque literal se enumeran. Bueno, quizás no enumerar así como 1, 2, 3, pero sí viene como en lista, etapas, cosas así. Y la reiteración o repetición, que básicamente es repetir dos o más veces la idea principal con el fin de resaltarlo, aunque obviamente se van a ocupar otras palabras. Miren, en este ejemplo, donde dice la vida huye rápidamente, al otro punto seguido dice la existencia es fugaz, que es básicamente lo mismo, solamente que dicho en otras palabras. Y la justificación o argumentación. Aquí se presenta una relación causa y efecto entre la situación que se intenta presentar en el párrafo. Generalmente la estructura es la idea general, las causas, y después los efectos que tiene esta situación. Por ejemplo, aquí la pandemia causada por el coronavirus provocó el colapso de la economía y la disminución de la contaminación. Aquí, léxico o vocabulario contextual. Lo que se busca con este tipo de preguntas en la PTU es que puedan diferenciar el significativo literal del que se está dando en dicho contexto. Ya, para poder resolver este tipo de preguntas, primero hay que leer el párrafo completo y obviamente, como les decía antes, asegurarse de entenderlo bien. Segundo, ya volver a la parte en la que les subrayaron y intentar como entender el contexto de la palabra. Y ahí recién ya como quedarse por lleno al ejercicio. Y aquí, como les pasa a ti, pues determinar los posibles significados de una palabra, después el sentido contextual que se le da y contrastarlo con las otras opciones que se le entrega en la pregunta.
Aquí, el texto. Bueno, yo ya le había mencionado que las oraciones se conectan entre sí para formar párrafos que siguen el mismo proceso, para poder convertirse en un texto como tal. Y obvio, entregándole el sentido de coherencia y cohesión a cada oración. Y aquí les explico lo que es la cohesión. Es la exigencia de buena formación textual que designa el aspecto formal y gramatical de las oraciones entre cada una de ellas. Esto quiere decir que la cohesión es más como el aspecto formal del texto, así como que esté bien puntuado, que estén las comas bien puestas, ese tipo de cosas. Y la coherencia es que es una interacción entre el texto y el saber sobre el mundo que comparten el emisor y el receptor. Aquí la idea es que como que las ideas de cada oración, de cada párrafo, se unan de manera lógica. Y aquí hay un cuento que no sé si lo quieren leer ustedes o se lo leo yo, porque después van a aparecer algunas preguntitas. Ya léelo usted. Ya, pero Ya, chiquillos, participen, pues no sean así, ¿cómo van a dejar a la profe Krishna sola? Es que yo lo leería, pero tengo bronco Ya, pulmonar, así que no se me entiende. no Ya. importa, no importa. Ya, el título, el Yastai. Para los que nunca han escuchado hablar del Yastai, quiero hacer un paralelo en esta historia y quiero llegar a hablar el mismo idioma con ustedes, especialmente en estas muestras de nuestra flora y fauna. El Yastai es un hermoso ejemplar del guanaco, más grande que los otros machos, inclusive que el jefe de una manada llamado relincho. El jefe de todos los relinchos es el Yastai. Ahora sí, me siento relajado para decirles que hay arrieros que son realmente prodigiosos, donde ellos son los principales protagonistas, contando mentiras, aventuras o historias. La noche del río Jorquera invitaba, con la claridad de nuestro limpio cielo nortino, a reunirnos al lado fuera del rancho. Aspirando el humo de un buen cigarro, echábamos a correr la imaginación y atentamente escuchábamos al negro García, alias El Orillo, dirigiéndome una mirada burlesca. Cuentan que es justo y muy inteligente. En una oportunidad, un arriero encontró cerca de su corral unos pequeños guanaquitos heridos, que se salvaron de una criminal balacera con metralletas. Él los metió en su corral y los cuidó con esmero, del mismo modo que los alimentó con la leche de su ganado caprino, y cuando estaban totalmente recuperados los soltó, para verlos libres correr por el campo. Una mañana, el Yastai se le cruzó en el camino del arriero y con su cuerpo lo tapaba por delante del caballo, para que lo siguiera. Lo hizo y muy cerca del lugar encontró unos animales recién muertos. El Yastai pagó su deuda de estadía. El arriero charqueó los guanacos y cuando terminó su faena, escuchó un relincho del saludo del más grande de los guanacos. ¿Se entendió el texto? Más o menos. Eso nosotros lo habíamos leído en otra ensayo, ¿no? Sí, Uy, ¿en serio? lo recuerdo. Sí, te lo pasamos. Qué buena memoria. Mejor, pues tienen que irle bien ahora, pues. Ya, la Esa primera la pregunta grabé es... de caleta. La primera pregunta es ¿quién es el Yastai? Pero no quiero que me den la respuesta todavía. Quiero preguntarles en qué párrafo está la respuesta. En el segundo. En el segundo, tú decís. Digo, el Yeste es un hermoso ejemplar de guanaco ahí. Y ahora sí dame la respuesta. Si es la A, la B, la C o la D. Dice el jefe de los relinchos, dice inclusive que el jefe de una manada que llamamos relincho. Entonces sería la B. Ay, mira. Todo correcto. Sí, qué emoción. Ya, ahora, ¿cuál es el objetivo del texto? ¿Alguien me puede decir cuál es el objetivo del texto? La A sería narrar la historia del Yastai, ¿Y por qué? porque nos está contando la historia del Yastai. Cómo era y ese guanaco. Porque dice, para los que nunca han escuchado hablar del Yastai, y ahí estamos viendo que está relatando una historia que se trata del Yastai. Entonces tú decís que en base al párrafo número 1 encontraste la respuesta. Sí. A ver, ya, el título obviamente.
El segundo y el último. Pero yo igual hubiese puesto el primero. Y sí, es narrar la historia del Yastai. Ya. Otra pregunta. ¿Cuál es el principal valor que transmite el Yastai? Y quiero que me den primero el... Ay, se me olvidó la palabra. El párrafo y después la respuesta. Por si quieren participar. En el párrafo 5, A ver, 1, 2, 3, 4, 5, cuenta. Ya, y la alternativa, la última, sabiduría. sabiduría. Perfecto, qué inteligentes son. Ya, y creo que es la última. En relación con la forma en que está escrito el texto, ¿cuál de las siguientes características dificulta su comprensión? Ya, Para esto mí tiene fue que la ver con D. la cohesión y la coherencia. ¿Cuál creen que es ustedes? Yo también creo que es la C. Ujú. ¿Pero por qué descartaron las otras? La A no concuerda, o sea, letras mayúsculas, o sea, en caso de que hubiera, no veo que haya tantas ni Ujú, balizadas, no dificultaría tanto como la de los signos de puntuación. ujú. Me gusta Yo esa. iba más por la D, no sé por qué, como me La de los confundía. cambios de tiempos verbales. Sí. Ya, miren, yo les voy a decir por qué no es la A, por qué no es la B y por qué no es. Ya, mira, en letras mayúsculas solamente están en los títulos y en los nombres, que eso tiene que ir sí o sí. Palabras en varios idiomas no hay, solamente como chileno. Sí, efectivamente la C es ¿cómo se llama? Es la correcta porque las comas no están bien puestas y así es muy difícil poder leer cuando el uso de la puntuación no está correcta. Y, ay, perdón. Y la D es porque no hay muchos cambios, cambios en los tiempos verbales. Perdón. Y creo que ya terminé. Y ya, y eso es. No sé si alguien tiene dudas, preguntas. Ninguna, profe. No, ninguna. Eso sería, chiquillos, la parte expositiva de la clase del día de hoy. Como siempre, está la guía en el Classroom y nosotros lo esperamos hasta las 7:05 para que 7:10 yo creo para que la resuelvan y con las preguntas cerramos. Está cortita la clase. Sí. Todo cortito. Pero está bien, mejor así todos nos vamos temprano y descansamos un fin de semana más largo. Avísenme si pueden bajarla del Classroom. Ahí veo. Les voy a mandar, ¿qué me falta mandar? Siempre se me olvida. A ver, ¿qué me falta mandar? La asistencia. La asistencia. Se los mando el tiro. Se los mando primero por acá. Esa es la asistencia. ¿Se los mandó, no? Sí. Esa es la asistencia. Y esta es la encuesta docente, chicos. Oigan, quiero disculparme porque no vi el chat. Perdón. No pasa nada si no yo te hubiera avisado, Krishna, no te preocupes. ¿Qué más nos falta? Ah, sí, el QR del... Para que... ¿A quién nos proponemos? Docente. Su nombre, profesora Krishna. Se lo voy a escribir. Espérenme. Ya, gracias. Un poquito. Ay, Mientras a mí me carga. Ahí está. Ahí está. Listo, ahí está el QR. Cualquier cosa, cualquier consulta, de todas maneras, vamos a estar acá. Así que los dejamos. ¿Pudieron bajar la guía, cierto? ¿Pudieron ver la guía, cierto?
¿Sí? Ni un problema. No es una guía nada que ver, porque puede pasar. Dice comprensión lectora 2, ¿cierto? Profe, Ay, mira, hay alguien que no la puede descargar. Ya, Mm, ya, súper. Súper. ¿Lo podís bajar tú también, Kevin? ¿Que te baja o no? Si no, yo lo voy al tiro. ¿Dónde está el Classroom? Sí, lo bajó. Ya, entonces, tiene pinta, Constanza, de que es problema de tu computador. ¿Lo pudiste bajar, Constanza, Connie? ¿Aló? Está bien. Sí, Ya. dice que lo está viendo. Sí, si no, por último, ahí se resuelve. Ya, pues, entonces los dejamos, volvemos en 45 minutos más. A las 7:10 dijimos, 7:10. Igual cualquier cosa pueden preguntar. Ya.
¿Aló? Hola, profe. Ya, chiquillos. Sí, volvimos. Ya, se anotaron todos en la lista, ¿cierto? Súper. Súper, súper. Yo iba a hacer, les voy a compartir las alternativas. Al tiro parece que hay pregunta 22. Creo que no hay. A ver, espérate un poquito. Comparto pantalla y lo solucionamos. Dejarte compartir y compartirlo. Compartir. Y esto es este. Ahí está. A ver, debería haber 22, pues. Debería haber 22, pero está la respuesta de la 22, pero parece que no está en la guía. Les confirmo al tiro. No está en la guía. ¿No está en la guía? Ya. Ya, entonces no está en la guía. Ya, chiquillos, dudas, consultas. Como 15 minutos tenemos. Aquí nomás. Algo que no hayan visto, ¿cómo les fue, chiquillos? ¿Cuántas se equivocaron? ¿Cuántas tienen buenas? La del teatro me confundió mucho. Esa del teatro estaba difícil. Nosotros la vimos antes de la clase y estaba... Sí, sí, así que... Pero no, un detalle, no puso la de... ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Explíqueme el 2, profe, del por qué no es la D, estaba segura. Veamos, el tema al cual se refiere el párrafo anterior es... No podemos seguir delegando la idea del teatro cuyo único valor es su relación mágica con la realidad, con el peligro. El problema del teatro debe convocar atención de todos, ya que el teatro por su aspecto físico y porque requiere expresión en el espacio, que es la única expresión real, permite que los medios mágicos del arte y la palabra ejerzan orgánicamente como exorcismos renovados. El tema al cual se refiere el párrafo anterior es la degradación del teatro y su esterilidad. La degradación del valor mágico del teatro. El problema actual del teatro y su recuperación. La pérdida del valor del teatro y su convocatoria. La expresión en el espacio como necesidad del teatro. ¿Y qué nos dice? Expresión en el espacio, que es la única expresión real. Ejercen orgánicamente como... ¿Y cuál era la que te decía? Te decía que era la D, ¿no? ¿Por qué no es la D? Ah, ¿por qué no es la D? ¿Y cuál era? ¿Tú cachai, Krishna? Que no sé si fue la que tú dijiste o la de Nietzsche. No sé por cuál está preguntando. Ah, no, estamos en la 2 De lo del teatro. de la del teatro o la de Nietzsche. ¿Sale Nietzsche? En la número 2 como tal. Ah, Y ¿verdad? en la número 2 como tal. Oye, pero oye, ¿cómo dice que no encuentra un libro enojoso? Bueno, el origen de la tragedia. Como, Era el origen de la tragedia de Nietzsche. en la 2, en la del origen de la tragedia. Ya, y se supone que la 2 es la B por reiteración. Ya, no sé si se acuerdan lo que dice de la reiteración, se lo voy a volver a explicar en todo caso. O repetición. Mira, repetir 2 o más veces la idea principal con el fin de resaltarlo, solamente que en otras palabras. Y la pregunta dice tal cual, que le parece un libro imposible, mal escrito, pesado, enojoso, forzado, incoherente, sentimental, endulzado y desprovisto. Ya te está intentando dar la misma idea, solamente que con palabras distintas. Por eso la B. La 2 la A. Ay, perdón. La A. ¿Y qué dice? Ejemplificación. Por ejemplificación. Perdón, la idea principal está apoyada y reforzada por ejemplos. No encuentro pesado, enojoso, erizado de imágenes forzadas.
incoherente, sentimental, endulzado aquí y desprovisto del esfuerzo hacia la pura lógica. Oye, no, ¿cómo dicen eso de... ¿Cómo dice eso? ¿Era Simón de Beauvoir la que dijo eso? No. Por ejemplificación. Ujú. La verdad yo hubiese puesto la B. Perdón. Un sufijo ismo, párrafo por ejemplificación. La idea principal está apoyada y reforzada y con el sufijo ismo se agrupan numerosos movimientos entre la Primera Guerra como el futurismo, surrealismo, dadaísmo. Claro. ¿Y qué dice? Hay un libro imposible, lo encuentro mal escrito, pesado, enojoso, erizado. Claro, yo diría que solamente por los 2 puntos podríamos decir que está ejemplificando, porque con la otra, con la reiteración, no ponen 2 puntos, ¿no? Reiteración, reiteración. Se repite uno más veces la idea principal con el fin de resaltarla. La vida huye rápidamente, ni un segundo regresa, la existencia fugaz como la flor lozana en la mañana y marchita al atardecer. No podemos recuperar ni en el momento más breve el vértigo de existir. Si se fijan en ese ejemplo, no habían 2 puntos. No habían 2 De 2 puntos. puntos justamente vienen las diferentes ideas que vienen ahí a ejemplificar en ese caso. A mí me gusta ese libro, yo, o sea, a mí no me gustaba Nietzsche. En este caso sí Elsa, pero justamente. En este caso es solamente por el 2 puntos, porque cuando tú decís poner los 2 puntos, ejemplificáis. O significáis. Generalmente cuando ponéis los 2 puntos o significáis que dais una definición, o ponéis ejemplo. ¿Qué era lo que decía Nietzsche? Algo así como que planteaba ahí esa idea del ¿cómo se llama? Y hacía una aproximación a eso que se le ocurriría en el futuro, que es la doctrina del eterno retorno, y dice algo así como que el hombre moderno se encuentra observando la existencia, y esta existencia se encuentra comiéndose a sí misma como una serpiente que se come su propia cola. Eso dice algo así. Yo le aconsejo leer a Nietzsche un poquito. ¿Qué es AO3? ¿Tienen más preguntas, chiquillos? Si no, como para ir ya cerrando la clase, ya que llevamos 10 minutos. AO3, no tenía idea. $12 de 27. Ya, pero no están tan mal. Yo tendría ¿cuánto? 4. 2. Una buena. Máximo. Igual es normal equivocarse y la práctica hace al maestro, dicen por ahí. Por supuesto, pues tienen que leer harto nomás, chiquillos, y lean a Nietzsche para que vean que eso, o sea, el origen de la tragedia en específico, para que vean que eso no está tan, o sea, sí es enojoso porque Nietzsche habla la cuestiones súper machistas y cómo decirlo, y poco más odia al ser humano, pero igual es bueno. Así que es. ¿Ninguna pregunta más? ¿Alguien tiene otra pregunta? Wattpad también. Wattpad sí lo ubicaba, pero a AO3 me pillaron. Yo pensaba que era Age of Empires 3. Así soy de... Me suben las clases grabadas. A YouTube se suben las clases grabadas. Yo no he tenido tiempo para subirlas. Pero ahora la estoy subiendo y aparte que ahora tengo el correo para subirla, así que no va a haber problema. Profe, yo tenía una duda con el modelo de EMRE de este año. Le envié un correo.
Correcto, correcto, Gustavo. Si vi el correo, pero como te digo, he estado. Eso que estoy de vacaciones y he tenido harto movimiento. Te lo respondo por correo interno, no te preocupes. No te preocupes, no hay problema, no hay problema. Aparte que esa consulta tengo que pescar el correo y reenviárselo a Valparaíso y que de Valparaíso me lo respondan ¿cachai? Porque aquí no puedo solucionar todo eso yo directamente, así que tranquilo, me ha gustado. Pero no te preocupes que lo vamos a resolver. Así que yo creo que con eso estaríamos en la clase. ¿Quedan más consultas? ¿Nada más de consulta? No, profe. Súper. Ya, pues chiquillos, entonces los dejamos libres. Que estén muy bien, que pasen un muy buen fin de semana. Agradecerle a la profe Krishna por su participación. Gracias a ustedes por venir a la clase. Como siempre, a veces, como les digo, día viernes, venir a la clase igual se agradece mucho. Sí, muchas gracias a todos. Chao, profe, cuídese. Que estén Chao, bien, profe, chiquillos. gracias por la clase. Buen fin de semana, chiquillos. Descansen. Chao. Que Chao, cuídense y participen. Indirecta, directa. Chao, que tengan bien. Descansen, chiquillos, pasen buen fin de semana. Que estén bien. Cuídense del COVID y vayan a clase si pueden ir porque sirve. Y quedaron varios. El nombre del canal de Preu. Esa pregunta llegó recién. Es el nombre. Mira, te lo mando por WhatsApp, o sea, por el WhatsApp del grupo, en un rato más. Dale. Andrés, lo mando al WhatsApp de la clase. Eso. Dale, Andrés. No te preocupes. Chao, Andrés, que estés bien. Buen fin de semana. Y vamos cerrando. Se fue Andrés, qué hambre. Aló, Krishna. Aló.